Es como buscarle demasiado a la gramática. Study, studies. When the base form ends in, o sea, cuando el verbo en forma presente termina en SH, CH, X, S, we add ES. Ok, fácil. Why? We drop the Y and we add IES. Y se convierte en studies. And when they finish X, S, finishes, watches. Some verbs are irregular. Aquí es donde la mula botó a Genaro, cuando vienen los irregulares. Y decimos, pero hay regulares que terminan también en algunos terminan o sea, se les llama irregulares porque no cambian. Like, go, aquí tienen algunos. Go, goes. Do, does. Have, este sí. Have, has. Este sí cambia. Estos nada más le agregaron el ES. ES. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, ella tiene cabello rizado. How do we say that in English? ¿Cómo lo decimos? Voluntarios, no tan voluntarios, entonces. Ella tiene, o simplemente ella tiene. Jóvenes, She has. She has. She has. A veces tendemos a decir, ayer lo escuché, no sé si fue con ustedes, cuando nos estábamos presentando, un alumno me decía, I have 25 years old. Está bien, porque eso es traducción, eso es literal. I have. Pero en sí, la gramática nos dice que cuando decimos yo tengo, porque have es el verbo tener, pero yo tengo de edad, I am. Totalmente, si lo traducimos, decimos yo soy 25 años, I am, o yo estoy, que es el verbo. Entonces, pero no se dice I have 25 years old, no, I am. Por eso son irregulares. Porque no se usan con mucha, o sea, tienen cierto límite con unas frases y con otras. So, she has, it has, he has. She does, he does, it does. You do, they do, we do. Okay. Listen, the verbs be and can are irregular. Estos. Ser o poder. Can, y estos are, aren't, am. Son los verbos irregulares en presente simple. Eduardo Zúñiga. Ok. Deme un momento, Eduardo Zúñiga. ¿Estaba Eduardo Zúñiga con nosotros? No, ok. Sí estaba. Ok. Are they good friends? Yes, they are. Le voy a contar un chiste de este verbo. Le preguntaron a una maestra de inglés, ¿Are you the new English teacher? Y ella contestó, yes, I are. Entonces, cuando decimos, pero está correcto porque yes, I are, es donde confundimos. Pero es que con el pronombre I, este se elimina automáticamente. Are you my students? Yes, we are. Pero si le pregunto a uno solo de ustedes, por ejemplo, si le digo a Owen, are you my student? ¿Cómo contestamos? ¿Ayuda? ¿Pueden ayudarlo? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Entonces son excepciones de esta regla. No siempre que nos pregunten con are, vamos a contestar con are. Depende del pronombre. Yes, they are. Ok. Igual con can. Can you help us? Siempre el can
se utiliza para usualmente pedir algo o pedir ayuda a alguien, auxilio. Can you help us? No, we can't. Can you see me? Yo les pregunté al principio de la clase. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, we can. Adverbs and expressions of frequency. Vamos del 100 al 0. O sea, never in life. Sometimes, often, usually, and always. Now, what do you think? ¿De qué manera va a hablar en inglés usted en la clase de inglés 5? Sometimes, often, usually, always, hardly ever, or never. Usually. Usually, often. ¿Por qué? Porque no es como, no va a ser tanta presión, pero sí must be usually, and if you want a good grade, si quieren un 100, un 90 y algo, should be always. Nice. Let me see. Ok, muchas letras, demasiado. Vamos a ser breves y concisos. Los adverbios de frecuencia. Cuando hablamos de adverbios de frecuencia, hablamos de, por ejemplo, Angel. Lea la primera oración esta. I always see my friend after class. Okay, I always see my friends after classes. Okay, not. Always I see my friends after classes. Esto es lo incorrecto, o sea, nunca el adverbio de frecuencia va a ir antes que el verbo principal. Aquí lo tienen. ¿Cuál es el verbo en esta primera oración que acaba de leer Angel? Pregunta abierta, jóvenes. No se peleen. Sí. Sí, ok. Entonces, nuestra regla nos está diciendo, we put adverbs of frequency before the main verb. Entonces va siempre acá, antes del verbo principal. Cuando hagamos oraciones, tenemos muchos ejercicios hoy por hacer. Entonces, se van a dar cuenta de esto. Memorícenlo, antes del verbo principal. But we put them after the verb to be. Pero los ponemos después del verbo be. Vamos a ver. Celia, read it, please. They never late. They are never late. No se dice they never are late. Pero, recuerden esta. ¿Recuerdan que aquí decíamos que el adverbio iba antes del verbo, ¿verdad? Bueno, y en esta, aquí está el verbo. Pero, ¿qué tipo de verbo es? To be. Entonces, sé que va a ser complicado, pero no se asusten. Cuando es un verbo to be, que los verbos to be son poquitos, ¿cuáles son? Are, Am, are, is. Entonces, dice que va después. Cuando nos encontramos un verb to be, va después. They, que es el pronombre, are, never. Solo en esta ocasión. We use how often to ask questions about frequently actions happened. Usualmente lo usamos cuando pasan cosas o acciones, o sea, para preguntarle a un amigo o a una amiga. Dania, could you read please this sentence for us? how often do you see your friends? Okay, listen. This word, chicos, esta palabra se dice often. No, la T es silent. Silent. Again, Dania. La práctica es el maestro. How often do you see your friends? Ok. Entonces, adverbio de frecuencia, ¿cuál sería?
Pregunta abierta. Often. Often. ¿Cuál sería el verbo? El verbo principal. Sí. Sí. ¿Y cuál sería el otro verbo que aparece ahí? You. Do. Do. En este uso de preguntas, tienen la misma estructura, a diferencia de estas dos oraciones. Tienen la misma estructura. How often, nunca va a cambiar así como, how do you often see your friends? No. How often do you brush your teeth? How often do you clean your house? We can also use expressions of frequency such as every day, week, month, or once. Cada día, semanal, mensual, una vez a la semana, once a week, month, year, ok, por mes, al año, una vez a la semana. Si yo les pregunto, ¿cada cuánto tienen? How often do you have English 5 with me? How often? ¿Cómo contestaríamos? Ajá. Chicos, digan, Miss, algo, ayuda. Nos quedan 9 minutos para volvernos a conectar. Ok. How often do you have classes with me? ¿Cuán a menudo o cuán frecuente tienen clases conmigo? Entonces ustedes van a utilizar, no van a utilizar once a week, van a utilizar twice a week. Twice a week. Twice a week. Una vez a la semana, 2 veces a la semana. No es lo mismo que, o sea, no es correcto decir one a week, one in a week, no. O two days in a week. Se dice twice a week. Twice a week, once a week. Okay. We usually use expressions of frequency at the end of the sentence. Siempre usamos expresiones de frecuencia, adverbios, al final. Al final, por ejemplo, una vez a la semana, todos los días. Por ejemplo, I meet Julia once a week. I meet once a week Julia. Yo me reúno una vez a la semana con Julia. En español suena bien, no suena mal, pero en inglés la estructura correcta sería llevarlo, esta expresión, once a week al final de la sentence. Ok. Ahora sí, a los que le truje chencho. Tienen su libretita. No necesariamente, jóvenes, vamos a copiar todo. Me interesa que comprendamos, no que copiemos, no que tengamos, o sea, esto es parte del libro, no lo tenemos, pero cuando lo tengan, lo pueden completar. Complete the sentences, a todos les voy a preguntar, entonces estén atentos. A los que menos me han participado, a ellos. Complete the sentences with the correct form of the verb in parentheses. Ok, completemos las oraciones en paréntesis. Mariela. Uy, Mariela me está entendiendo todo. Miren la cara de Mariela. Ok. Number 1. I, coffee. Y aquí está el verbo. I don't Sí. like. I don't like. Espérenme. Está bien, Eduardo. Está bien. Porque los compañeros no es que quieren hablar mucho. Pero está bien. Ok. I don't like. I don't like. Nice. Let's see. La que se me pensaba que se iba a escapar. Where are you? Mariela. Number 2. They computer games with you. Pregunta. Entonces, depende qué vamos a usar. Do, does, no sé.
Depende del pronoun. Depende de nuestro pronombre. Ujú. Claro que sí, Mariela. Tiene razón. Jamie. Sí. No, I have no idea. Ok, ok. Lundi. ¿Cómo empezamos una oración si estábamos hablando de verbos auxiliares? Auxiliary verbs. Entonces, ¿cómo hago una pregunta? Do, ¿Decía? do, Do o does. do. ¿Por qué? No me diga, ¿por qué es plural? No. Because we're using they, porque usamos el pronombre ellos, pero no porque es plural, jóvenes. They. So, do. Ajá. Y después, do they y el verbo principal. Ujú. ¿Cambia? ¿No cambia? Le ponemos ese, le quitamos esa y y le ponemos IES. ¿Qué hacemos? Ok. Ujú. Playing, no. Se le agrega ing. Ok, ok, calmados. El ing es como progresivo, eso es otro tiempo, otro tense. Ok, aquí. Enfóquense aquí. Cuando nuestro pronombre es they, we y los demás y tenemos este verbo do auxiliar acá, no le vamos a poner una S al verbo porque no estamos hablando de tercera persona. Got it? Make sense? ¿Sí? Ok. ¿Me están entendiendo, chicos? Yes. Ok. Do, porque por they, y play sin S, porque esta no es tercera persona. Do they play computer games with you? Oh, so sorry. Uy, ya les di la respuesta de esto. Ok, di la respuesta, pero pregunto. Lizzie, why do I use this S? Miren, aquí, ES. ¿Por qué utilicé el ES en el verbo finish, terminar? Ujú. Utilizamos es cuando las palabras o cuando los verbos terminan en es, Sí, es o ex